También vamos a ir recibiendo a nuestro próximo invitado, pero en este caso a través de la virtualidad. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue siendo uno de los principales temas de debate dentro del Congreso de la Nación, específicamente dentro de la Cámara de Diputados. Ya hubo reuniones de parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con espacios y con representantes de la oposición, en donde, bueno, se sigue afinando el lápiz, se siguen dando contrapuntos que tienen que ver justamente con estas posturas políticas frente al tema que tiene que ver con el préstamo, no con el préstamo, sino con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y específicamente se habla sobre el programa el programa económico y el que pretenden, en el cual pretenden introducir modificaciones desde la oposición. Específicamente lo que se dijo ayer es que no se va a votar eso, y por otra parte, desde el Ejecutivo Nacional lo que se dijo es que se está dispuesto a conceder alguna situación en tanto y en cuanto la oposición garantice una suma de votos en ese sentido para aprobar el proyecto. Queríamos una mirada en ese sentido y convocamos a Federico Angelini, diputado nacional del PRO, diputado santafesino en el Congreso de la Nación por el PRO, y bueno, está con nosotros. Federico, ¿cómo va? Buenas tardes. Sergio Ferreira desde ATP te saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas muy bien. tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿es tal cual lo pintamos al panorama o a esta hora hay algún cambio? Primero, nosotros te cuento un poco cuáles son las prioridades que tiene Juntos por el Cambio. Lo más importante para nosotros es que la Argentina no entre en default. Ajá. El default dispararía una situación de incertidumbre muy, muy grande, aún mayor de la que ya existe en la Argentina, que ni hablar que es demasiada. Levantaría enormemente el número de pobres en nuestro país, elevaría a ese número a 60, 70% de pobreza, sin lugar a dudas. O sea que la situación sería muy, muy dramática. Por eso la prioridad para nosotros es no ingresar en ese estado, pese muchas veces a que parecería que el oficialismo no entiende que no tiene los votos y que necesita un acuerdo con la oposición. Eso por un lado. Uh-huh. Por el otro, la unidad de Juntos por el Cambio. Porque la unidad de Juntos por el Cambio para nosotros es muy importante, y cuando digo unidad no digo que todos votemos igual, pero sí que haya una coordinación y que no haya enojos, portazos, después de si tenemos que votar distinto porque no coincidimos en algunos aspectos o detalles, que no haya nadie enojado. Y lo tercero es no quedar pegados con un plan económico que se lanza por parte del oficialismo, en el cual nosotros estamos seguros que lo único que va a hacer es profundizar los problemas que tiene la Argentina, perder 2 años más de hacer las cosas que tiene que hacer nuestro país para poder salir adelante. Entonces, eso es un poco el esquema que nosotros tenemos planteado, y en ese marco nosotros estamos dispuestos y hemos estado charlando con el ministro Guzmán, con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pero sí te quiero agregar solamente una cuestión más, es que el conflicto interno que tiene el kirchnerismo es muy grande. Entonces, muchas veces uno no sabe con quién o cómo dialogar. De esos dos aspectos que vos mencionás, tanto de no querer que Argentina entre en default y la unión que para ustedes desde Juntos por el Cambio es importantísima. ¿Qué cercanía tienen en esos dos puntos, Federico? Mira, nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para evitar el default. Así que no tenemos ningún... O sea, y yo en esto lo pongo sobre la mesa porque para mí es importante, ¿no? En cuanto a la responsabilidad que tenemos como oposición de, independientemente que nosotros sabemos que esto sería algo que explote en el oficialismo y que daría muchísimos problemas. ¿Hola? Sí, te escucho perfectamente, ¿eh? ¿Me escuchás? Que sería un problema muy grande para el oficialismo, porque la verdad es que la situación del país sería gravísima, pero nosotros sabemos que la consecuencia de eso son los argentinos, entonces, o el sufrimiento de los argentinos. Entonces ahí es donde tenemos una unidad plena. Y sí hay diferencias en algunos aspectos, algunos detalles, pero las estamos resolviendo bastante bien. Uh-huh. ¿Qué sacaron en limpio de las reuniones, o por lo menos de lo que escucharon tanto de Guzmán
como de, bueno, las reuniones en las últimas horas con Sergio Massa. No sé si participaste en las dos instancias. Sí, en las dos instancias. Yo ahora estoy en la Cámara de Diputados, estoy en el anexo, me salí un ratito para atenderlos a ustedes. Estamos ahora en plena comisión de Presupuesto y Hacienda. Tuvimos el lunes reuniones con Guzmán, con Mansur, el jefe de gabinete, con Pese, que es el presidente del Banco Central. Muchas veces esas reuniones no tienen, y esto lo hablo en la historia de la Cámara de Diputados, no hablo específicamente de este momento, porque vienen los funcionarios, cuentan cuál es la situación o cuál es el programa, la oposición hace preguntas y no son respondidas esas preguntas. Por especulación, porque no les convienen, no sé, o porque no la saben, pero no son respondidas esas preguntas. Y obviamente entonces te quedás con un sabor a poco o a una situación de que, bueno, al final, ¿quieren que acompañemos o no quieren que acompañemos? Por el otro lado, las reuniones que estamos teniendo con Sergio Massa tienen que ver con que separen en el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que se lo separen. Por un lado, un artículo que hable del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por el otro lado, la política pública, que nadie le exige al gobierno que esté por ley, ni el Fondo Monetario, ni la oposición, ni la Constitución argentina, ni nada, y que avance en ese proyecto por separado. Entonces nosotros podemos acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no hacer que la Argentina caiga en default y que el programa del gobierno lo aprueben los que ellos están de acuerdo. Nosotros no tenemos por qué ser corresponsables de encima algo que estamos seguros que va a salir mal. Desde la virtualidad te va a consultar mi compañero Héctor Galeano, Federico. Mi amigo Héctor Galeano. Sí, señor. ¿Cómo andás, Federico? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, te quería preguntar esto, porque meternos en la discusión sobre las responsabilidades de haber tomado el préstamo en tal o cual condición y tanto volumen, me parece que la podemos dejar para otro momento y en el estudio cuando estés por Santa Fe. Te quiero preguntar concretamente esto. ¿Qué impacto va a tener en las provincias este acuerdo, si es que se aprueba, concretamente la provincia de Santa Fe, y si esto aleja la posibilidad real de empezar a saldar la deuda que tiene Nación con provincia a partir del fallo de la Corte por la detracción ilegal de fondos de ANSES? ¿Esto tenés alguna consideración? ¿Tenés información? Bueno, para hacer un poquito de historia, todos saben muy bien que la deuda que se generó por parte del Estado Nacional hacia la provincia de Santa Fe empieza con el kirchnerismo, 10 años en donde se le quitó el 15% de coparticipación a nuestra provincia, generando una deuda multimillonaria de parte del Estado del Estado Nacional al Estado provincial. La Corte Suprema de Justicia, con el fallo que dio hace poco tiempo, le obligó al gobierno nacional o al Estado Nacional a que pague un determinado monto con una determinada frecuencia para saldar toda esa deuda. En la pregunta que nosotros le hicimos al ministro Guzmán, ratificó él que no había ningún tipo de pedido ni del Fondo Monetario ni de nadie para no cumplir ese fallo, aparte del fallo de la justicia federal nuestra, o sea, de la Corte Suprema de Justicia, o sea que no hubiera tenido ningún tipo de posibilidades de intrometerse en ese fallo del Fondo Monetario Internacional, y además el propio gobernador Omar Perotti lo ratificó a eso, o sea que me imagino que más allá de ser un fanático del kirchnerismo, Omar Perotti va a estar o va a coincidir, no va a mentir de esa manera, ¿no? Diciendo que una cosa y después haciendo otra. Así que estamos confiados que el fallo se va a cumplir y que el propio kirchnerismo, que fue el que generó la deuda, va a devolverle los recursos a la provincia de Santa Fe. Y respecto a la primera parte de la pregunta de cómo impacta, sacando la cuestión de la deuda, ¿cómo impactarían las provincias, concretamente en Santa Fe, esta situación de tener que disminuir el déficit fiscal gradualmente por los años subsiguientes? ¿Cómo pensás que va a repercutir? Bueno, Santa Fe, gracias al envío de fondos que hubo, al envío de fondos del Estado Nacional al Estado provincial que hubo
hasta diciembre del 2019 tuvo superávit. La verdad es que la provincia no tiene déficit fiscal, así que en eso, es más, hoy hay más de 130 mil millones de pesos guardados en la provincia de Santa Fe, en el banco de la provincia de Santa Fe, está registrado eso en el Banco Central de la República Argentina, así que no se puede negar esa situación, que tiene fondos propios, o sea, el envío de coparticipación a partir de impuestos, a partir de impuestos nacionales y demás, o de las propias retenciones, no va a haber ningún tipo de dificultades, porque eso no es lo que enmarca. Acá la reducción del déficit fiscal no se tiene que hacer, se tiene que hacer a partir de cuidar o administrar mejor los recursos. Por ejemplo, de que Aerolíneas Argentinas no sea una caja de Pandora en donde los que no viajamos por Aerolíneas Argentinas, que son el 95% de los argentinos, tengamos que financiar a una empresa pública que es la caja de Pandora de la Cámpora. Bueno, no, finalmente, y a propósito de lo que dijiste cuando me saludaste, si considerás que hay acá una amistad, te espero para discutir fuerte en algún momento ahí en el piso. Siempre hemos discutido, me extraña, y siempre con respeto, y eso es lo más importante. Más allá de las diferencias, el respeto esté por encima de cualquier cosa. Las diferencias probablemente nos enriquecen, y cada uno tiene su punto de vista, y seguramente eso también es lo atractivo del programa. Nos estamos viendo pronto. Gracias, Federico. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, hasta luego.